Charla en Perfiles con la doctora Adriana Molina, es la secretaria ejecutiva del área metropolitana de Santa Fe. Bueno, hay muchos temas importantes, comunes, que tienen que ver con un gran conglomerado que es el Gran Santa Fe, que si lo sumamos a Paraná es, bueno, mucho mayor, pero hay temas que nos conciernen cotidianamente. Por ejemplo, viajar, por ejemplo, el transporte urbano, interurbano, por ejemplo, ¿dónde tiramos la basura? Santa Fe se lo dirá a Santo Tomé a Santa Fe, a Recreo, bueno, en fin. Vamos a hablar de lo que significa la infraestructura, de lo que es hoy una región que suma cientos de miles de santafesinos. Santa Fe es un polo de desarrollo, un polo industrial, un polo administrativo, es la capital de la provincia de Santa Fe. Bueno, me parece que son temas estratégicos claves para el presente y para el futuro. Hoy Adriana Molina con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. Claro, hay que aclarar, o sea, provenís vos ya de distintos cargos, de concejal, de secretaría de gobierno, ¿no? En fin, conociendo la ciudad de Santa Fe. Ahora se amplía un poco más. Así es, bueno, primero es la primera vez que dentro de lo que es el área metropolitana de Gran Santa Fe, que fue creada por ley ya hace un par de años, se comenzó a conformar esto que vos decías, de los diferentes gobiernos y municipios. Son 22 gobiernos los que componen el área metropolitana, lo que sí no había una persona encargada de llevar a cabo las gestiones. Esa persona ahora soy yo y bueno, por propuesta de José Corral, en diciembre asumí como secretaria del ente de coordinación, pero además entendiendo que el ente es algo autónomo, tiene un directorio, donde hay una diversidad política importante, porque en el directorio José lo preside por ser el intendente de la ciudad cabecera, claro. Por ley además es así, pero este directorio lo compone Ana Meiner de Esperanza, Daniela Cuesta de Santo Tomé, Carlos Kaufmann de Santa Rosa y Silvio González de Rincón. Y a partir de la propuesta de José, empecé a trabajar como secretaria ejecutiva, lo cual es una oportunidad en definitiva, ¿no? Un desafío, teniendo que buscar acuerdos, buscar consensos, definir cuáles son los problemas y los intereses comunes, esto que vos decías, ¿no? Ahora, ¿los acuerdos por dónde pasan? ¿Por, digamos, el interés común o puede haber algún escollo político? Porque vos estás hablando de intendentes de distintos signos políticos. Sí, ese es el directorio. Sí, el directorio. Pero... Y después está el Consejo de Gobierno, que están los 22. Sí. Intendentes y presidentes comunales o intendentas, y todos valen un voto además, porque es un ente que tiene un Consejo de Gobierno, tiene un directorio y un Consejo de Fiscalización. Creo que primero tenemos que aprender entre todos, gobiernos y vecinos, vecinas de cada una de estas ciudades y comunas, que el interés común, el trabajo en equipo, el buscar soluciones conjuntas a los problemas, nos beneficia a todos. Ese creo que es el punto central, entender lo que es la cultura metropolitana. Nada nuevo para los santafesinos del Gran Santa Fe, no tan nuevo, por ejemplo, para los rosarinos, porque Rosario ya tiene su área metropolitana hace varios años y trabajan mucho como área metropolitana. También en el sur del país, también en el norte del país, en Brasil, en México, en Barcelona. Hay muchas experiencias comunes porque la modernidad dice que hay que pensarse metropolitanamente. Vos dabas el ejemplo de la movilidad. Claro. Hay un especialista, Fabio Ketglas, que estuvo esta semana justamente en Santa Fe conversando con nosotros, y él decía, lo primero que define cuando se puede hablar de algo metropolitano es la movilidad. Claro. Ahora, ¿cómo hacemos para viajar a Santo Tomé, a Rincón, a Recreo? Decir, porque también está el interés comunitario de viajar, de trasladarse, puede estar el interés empresario, que es el dueño de la empresa, y el interés político de hacerlo, ¿no? Bueno, primero tenemos que encontrar todos esos acuerdos, pero lo primero que tenemos que definir es un plan metropolitano de transporte interurbano y entender, que creo que es lo que está pasando de algún modo ahora, que el transporte interurbano de hoy
no puede ser el mismo que de hace 2, 3, 4 años atrás, 5 años atrás. Si bien, por ejemplo, Santo Tomé, Santa Fe siempre hubo mucha movilidad, pero cada vez es mayor, y además no es lo mismo Montevera, hasta hace un par de años atrás eran las quintas de Montevera. Claro, ahora es parte del barriado, Hoy es así. parte del barrio de Santa Fe. Es casi, claro, es eso, es el Gran Santa Fe. La gente viene, va, trabaja, estudia, Recreo, Rincón, Arroyo Leyes, los planes Procrear, los desarrollos urbanos con las propiedades urbanas cada vez más caras en determinadas zonas han hecho que, sobre todo muchas parejas jóvenes, pero que además tienen mucha actividad cultural, educativa, laboral, no vivan en Santa Fe, dentro de las manzanas de Santa Fe, sino que se van corriendo. La expansión de los barrios privados también. También otra realidad. Entonces, esta realidad, ¿qué nos tiene que llevar a pensar? Bueno, acordemos un plan metropolitano de transporte interurbano y veamos que las frecuencias no pueden ser las mismas que antes, no puede ser que el transporte interurbano en muchos lugares está en la ruta, porque antes quizás había una familia que tenía un problema determinado. Hoy, sin embargo, son cada vez más, o lo educativo, lo laboral, la movilidad, el transporte interurbano es uno de los desafíos más importantes, junto con lo que vos también nombrabas, que son otros los problemas comunes, los residuos sólidos urbanos, la basura. ¿Dónde tiramos la basura? Es decir, en su momento hubo un conflicto muy grande en Santa Fe y Santo Tomé, es decir, si tirás la basura al lado de Recreo, te van a reprochar desde Recreo, en Rincón pasa lo mismo, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, también es un acuerdo. Nosotros estamos haciendo muchas reuniones que le llamamos de microregiones y nos vamos reuniendo de a 4, de a 5, con la coordinación del ente metropolitano, porque lo que no hay ningún tipo de duda es que justamente tiene que haber también una coordinación con respecto a la basura. Está el relleno sanitario de Santa Fe, que por un tiempo seguramente va a funcionar muy bien, es un relleno sanitario modelo, entonces se ha hecho convenio con municipios y comunas para que traigan sus residuos acá. Ahora eso significa que tiene que haber plantas de transferencia, eso significa que tiene que haber equipamiento, por eso también tuvimos reuniones con provincia, porque en esto también la provincia justamente tiene que tener este rol en muchos casos de financiar este tipo de proyectos, para hablar de algunos proyectos comunes. Te tiro varios temas, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la realidad y con la región, ¿no? Pero si uno toma, digamos, el polo demográfico de Santa Fe y sus alrededores, departamento de la capital, si le sumás Paraná, no tenemos un aeropuerto, tenemos casi un aeródromo. Es decir, ¿consideras que Santa Fe está postergada en este tema? Sí, el tema el tema del aeropuerto, bueno, fue un tema que se trabajó mucho y se trabaja mucho desde el Safetur, que es este ente que tenemos de turismo, donde está lo público y lo privado, y Santa Fe Ciudad, pero creo que una de las primeras reuniones que tuve en mi rol, digamos, de ente de coordinación metropolitano, tuvo que ver con el aeropuerto Santa Fe, porque realmente lo que sucedió con nuestro aeropuerto es algo lamentable, sería la palabra. Estuvimos más de 8 meses sin aeropuerto, con una inversión que no llegaba, no llegaba en el sentido que no sea una inversión importante, pero para un presupuesto provincial, una inversión de 70 millones no es una inversión importante, y sin embargo estuvimos prácticamente 8 meses con el aeropuerto parado directamente. Ahora estamos tratando de ver cómo empezamos a tener vuelos, no están todas las obras todavía terminadas. Yo espero que el ente del aeropuerto, que se constituye ahora, que en realidad bastante postergado, porque una vez más Rosario hace bastantes años que lo tiene, funcione con las mismas características que Rosario, en el sentido que sean personas que tengan mucha gestión, que nosotros eso lo vamos a acompañar, por supuesto, pero además de este ente, que después en algún momento va a tener su propio presupuesto, no puede no acompañar el gobierno provincial al aeropuerto de Santa Fe, porque además es bien un tema metropolitano. Cuando hablamos del aeropuerto de Santa Fe estamos hablando en realidad del desarrollo económico, del desarrollo turístico, de un aeropuerto justamente para todo el Gran Santa Fe.
creo que es una deuda del gobierno provincial con respecto claramente a la capital y más aún, diría, al área justamente metropolitana, porque pensá también que el área metropolitana no es solo Santa Fe y el departamento de la capital, sino que también es Esperanza, Fran, San Agustín, es decir, estamos hablando de Santo Tomé, de ciudades realmente importantes. Gente que viene de San Francisco a volar acá. De San Así Francisco, Córdoba. Nosotros creo que además, si bien se puede pensar, bueno, en una provincia, claramente, hasta ahora al menos, ha habido como una definición con respecto a apoyar internacionalmente y darle la infraestructura internacional al aeropuerto de Rosario. Hace un par de días atrás se aprobó un crédito millonario, creo que cerca de 500 millones de pesos para el aeropuerto de Rosario, lo cual está bien en un punto porque, bueno, justamente es la provincia en general. Ahora, esto no puede significar que el aeropuerto de Santa Fe termine en el olvido, en definitiva, ¿no? Que ni siquiera se pueda pensar en el aeropuerto de Santa Fe como un aeropuerto para el desarrollo turístico, para el desarrollo productivo, que para algunos viajes internacionales se pueda utilizar. Bueno, en su momento se habló de un proyecto de aeropuerto internacional. Macri en su momento planteó la idea de un aeropuerto conjunto con Paraná. Con Paraná. Bueno, pero seguimos en esta... Sí, pero además en el mientras tanto, porque esto no tiene una definición, más allá que Losna estaba haciendo un proyecto ejecutivo, pero la realidad hoy es el aeropuerto de Sauce. Esa es la realidad. La realidad hoy es los pocos vuelos que tenemos. Se hizo una inversión en luminarias para que hubiese vuelos nocturnos. No tenemos los vuelos nocturnos. No está terminada toda la infraestructura, no está terminada toda la señalética. Se plantea que por lo menos algunos vuelos puedan ser internacionales. Ahora, que Unión y Colón están jugando copas. Bueno, quizás en algún momento, no sé si serán estas u otras, pero en algún momento pensar que, por ejemplo, pueden venir charter de algún país a Santa Fe, bueno, hoy no podrían hacerlo. Ahora, esto, digamos, uno imagina, más allá de los colores políticos, que tendría que funcionar como un gran lobby político conjunto. Pues no estamos hablando únicamente de la ciudad de Santa Fe, ahora estamos hablando de otra, de otra dimensión, ¿no? Estamos hablando de un departamento, la capital, estamos hablando de mucha gente, ¿no? ¿Pensás que esto puede llegar a plantearse de esta forma, como digamos, con un sentido de pertenencia muy fuerte frente al gobierno provincial? Yo creo que tenemos que sí o sí tener una hoja de ruta de lo que son las grandes obras estratégicas y los grandes temas de acuerdo que tienen que ir más allá de lo partidario. Acá la camiseta tiene que ser la camiseta del Gran Santa Fe, pública, privada. Bueno, vos mencionás el aeropuerto, yo como otra obra estratégica no hay ninguna duda que la otra gran deuda es el tema del puerto. Eso es lo que vamos a hablar el bloque que bueno, viene, ¿no? Pero dejarlo planteado, ¿no? Es decir, ¿el puerto es un tema caído? Es decir, tanto el puerto como el nuevo puerto es un tema caído cuando se prometió tantas veces, se licitó, fracasó, pero ¿está en la voluntad política hacerlo, reactivarlo? Bueno, después de la pausa puede ser. Enseguida regresamos. Bien, seguimos con la doctora Adriana Molina, secretaria ejecutiva del área metropolitana de Santa Fe. Había quedado algo pendiente. El puerto también es un desarrollo metropolitano, ¿no? Porque tiene que ver también con la zona, con la región, con el movimiento. Es decir, ¿hay voluntad política realmente de que, por un lado, el puerto natural de Santa Fe se active y, por otro lado, el proyecto del nuevo puerto se concrete o no? ¿Qué crees hoy por hoy? Yo, la verdad, hoy tengo una visión bastante pesimista en un punto, optimista en otro. ¿Optimista en qué sentido? Optimista en el sentido de que no tengo ninguna duda que para los santafesinos, desde el punto de vista sobre todo de aquellos que tienen intereses con la producción, con el desarrollo, tanto la reactivación del puerto como
la relocalización o el llamado nuevo puerto Sí. es algo que todos lo queremos. Si hablamos con cualquier entidad productiva de desarrollo, van a decir, o tecnológica o científica, van a decir cómo no que se reactive el puerto, cómo no la nueva localización con lo que eso significa. Ahora, desde el punto de vista político y concretamente desde el punto de vista del gobierno provincial, no son buenas noticias las que hemos tenido, porque desde los cambios que hubo en la presidencia, que más allá de la persona nueva o la que estaba, digamos, independientemente de eso, lo que queda claro es que no hubo consultas, al menos, por ejemplo, nosotros como ente metropolitano. Yo creo que una consulta en relación a, bueno, qué perfil, por qué este presidente en sí, por qué este ¿Cuál es el no, proyecto? cuál es el proyecto, para qué este cambio de presidencia, qué hacemos con la reactivación, se va a licitar nuevamente, la conexión Santa Fe-Paraná, que de algún modo era una de las cuestiones pendientes. Ya está la nueva traza, es la traza que justamente beneficia a la relocalización. La verdad que frente a la falta de consulta, frente a la falta de participación, a los actores más importantes de la ciudad, porque acá no se lo ha consultado y participado como corresponde ni al municipio de Santa Fe, ni a las entidades productivas, ni al área metropolitana. La verdad que uno empieza como a plantearse, bueno, esta pregunta, ¿no? De algún modo que la pregunta de fondo. ¿Se quiere realmente reactivar el puerto de Santa Fe? ¿Se quiere realmente la nueva localización? Yo recordaba en el año 2016, por el acuerdo capital, justamente, fue parte del acuerdo capital la nueva localización del puerto, entre José Corral y el gobernador. Y no solo eso, se creó una comisión promotora con número de resolución a cargo del ministro de Infraestructura Garibay, que sigue siendo el mismo ministro de Infraestructura. Bueno, la pregunta sería, ¿qué pasó? Ajá. Bueno, mucho se habló en su momento de un gran lobby del sur de la provincia de Santa Fe, ¿no? Interesado en que casualmente se canalice por el sur y no por el centro de la provincia. Yo creo que uno de los puntos, y tiene que ver con este trabajo del área metropolitana, es ir como teniendo políticas de Estado e ir teniendo esta hoja de ruta de lo estratégico. Yo creo que en Santa Fe, en el Gran Santa Fe, con los diferentes actores políticos, privados, productivos, ya hay un acuerdo que es importante. Así que evidentemente algo ha sucedido en estos 2 años que ha hecho que estemos en una situación de congelados, en definitiva, ¿no? Paralizados, casi diríamos, en relación a lo que está sucediendo, cuando nosotros realmente es una obra estratégica porque nos posiciona estratégicamente como Santa Fe desde lo productivo. Esto que hablamos tanto, que somos el corredor bioceánico, que realmente somos la rotonda del país, bueno, tiene que tener efectividades. Una efectividad sería el nuevo puerto, además de la reactivación del puerto, ¿no? ¿Crees que algún día vas a ver el puente Santa Fe-Santo Tomé o no? Bueno, esa es otra obra estratégica. Sí. Y acordada, ¿no? Porque esto que decía que no podemos volver atrás en lo que son las obras estratégicas para Santa Fe. Bueno, no sé si este es el momento justamente Estamos en una turbulencia en económica. un momento económico difícil, pero sí, espero que sí, espero verlo. Hay temas que por allí ingresan en un conflicto entre las localidades. Hoy hablamos del tema de la basura, el tema del descanso dominical, donde puede haber diferentes criterios en los consejos municipales, en los municipios, pero que, en cierta forma, alteran el carácter metropolitano. ¿Cómo van a hacer con estas cuestiones? Bueno, una de las, si bien por ley los consejos municipales no integran el ente metropolitano, pero recuerdo que tanto en Santa Fe, cuando se aprobó la adhesión de la ciudad de Santa Fe al ente metropolitano, yo era concejala, y fue uno de los temas como pendientes, porque la armonización legislativa y fundamentalmente los acuerdos básicos mínimos sobre algunos temas centrales
son fundamentales. El que vos dabas como ejemplo, el descanso dominical, no hay ninguna duda. Ninguna duda. Algún municipio te puede decir, no, acá se descansa, el otro te dice, acá se trabaja. Descanso dominical, pirotecnia, tema armas, la nocturnidad, son todos temas que obviamente cada uno tiene su autonomía o tiene su margen de decisión, pero al menos algunas cuestiones básicas vos tenés que acordar. Porque si no, pasa como pasó con el descanso dominical. Lo que pasa que claramente, bueno, además ya es una posición que tuve desde el primer momento, no estuve de acuerdo con la sanción de esa ley por muchas razones, más allá de entender de que no era una ley de competencia municipal. De competencia municipal como primer punto, claramente. Sí. Bueno, ya como dirigente político, ¿qué pensás de la reforma constitucional de la provincia? Bueno, voy a decir en realidad lo que a José lo ha dicho reiteradamente y lo ha dicho porque realmente es así. El primer punto es, primero, que nosotros tenemos una reforma, una constitución nacional que si bien es desde el año 94, pero absolutamente de avanzada, sobre todo por lo que ha sido la jerarquización de los tratados de derechos humanos. Pocos temas están fuera de la Constitución Nacional y teniendo en cuenta lo que es el ordenamiento jurídico argentino, con lo que significa el vértice del ordenamiento jurídico argentino, que es la Constitución Nacional, es muy poco lo que queda afuera en una sociedad, en una ciudad, en una provincia, digamos, más allá de que no hayamos reformado nuestra Constitución. Con lo cual... Las provincias son fundadoras de la nación. Esto es así. Con lo cual, cuando me dicen derechos, bueno, vamos a reformar la Constitución para que tal derecho esté, para que tal derecho esté, ya está. Ya está ese derecho, no solamente que ya está porque está en la Constitución Nacional, sino que además ya se terminó hasta la discusión si son necesarios reglamentar los derechos o no reglamentarlos, y ya se dijo que tampoco. Cuando un derecho está en la Constitución Nacional hay que cumplir, hay que protegerlo, tiene que estar, digamos, hay que garantizar el cumplimiento de ese derecho. Eso como un primer punto. Con lo cual la urgencia no está dada. Si vos me decís, ¿sería mejor? Sí, probablemente. Para que esto sea así, tienen que darse determinadas cuestiones que fundamentalmente tienen que ver con el diálogo, con el consenso, con los acuerdos. Una constitución provincial que no tiene esa necesidad de urgencia, porque prácticamente yo te diría que casi ningún tema, no se me ocurre en realidad un tema que no pueda ser contemplado a través de leyes. Así que yo le diría en todo caso a la legislatura que se dedique a todas esas leyes. Al consenso político. Claro, acordemos en la legislatura. Acordemos en la legislatura todas esas leyes y después en algún momento se verá si es que es necesario, ¿no? Claro. Sí, en realidad incluso hasta uno de los temas más delicados es el Consejo de la Magistratura para que ningún gobernador cambie las reglas de juego cada vez que llegue al poder, que también podría hacerse por ley de acuerdo a algunos especialistas que lo están planteando de esta forma. Sí, como la autonomía municipal, que también es otro de los temas, ni hablar con el tema de la duración de las comunas, que yo ahora que, bueno, un poco estoy justamente trabajando fuera de la ciudad, realmente coincido que 2 años para elecciones comunales es algo que no corresponde, que sí o sí debería ser 4 años. Pero bueno, no digo que, lo que digo es que no es urgente, lo cual no quiere decir que no se pueda pensar en un año que además, porque yo pienso el año que viene somos conscientes que va a ser todo un año electoral. Entre las PASO, general, va a ser todo un año electoral. Presidencial. Entonces yo digo, para que entendamos qué pasaría, ahora se empieza a discutir en la legislatura como tema central si se reforma o no la Constitución. Ese va a ser como el tema central. Supongamos que se aprueba que sí, que se va a reformar la Constitución. Después tendría que haber paso, porque ya muchos aún estando de acuerdo con la reforma constitucional dicen sí o sí que haya paso o interna partidaria. Después debería haber elecciones de convencionales. Muchos de los que quieren ser convencionales hoy ocupan cargos ejecutivos. Algunos dicen que hasta el propio gobernador sería convencional. Va a ser convencional, va a estar la convención reformadora por lo menos ¿cuánto? ¿30 días? ¿60 días?
Habla un poquito más. Bueno, es decir que vamos a estar todo este año discutiendo, debatiendo la reforma. Bueno, me parece que hay otros temitas de también, gobierno bastante importantes, ¿no? También como feminista, la paridad de género por ley podría... ¿Es necesaria una reforma para la paridad de género? Para nada. Nosotros hace por lo menos 2 o 3 años, bueno, la provincia de Buenos Aires ya está, la tiene, está a nivel nacional además, la paridad, y eso además como integrante de la Mesa de Mujeres por la Paridad, se lo hemos dejado muy claro a los diputados, que no para nada puede ser argumento la reforma constitucional para la paridad, para nada. ¿La paridad en todos los ámbitos o la paridad legislativa? Bueno, hay 5 o 6 proyectos en estos momentos que se está discutiendo, ejecutivo, legislativo, judicial. Creo que el legislativo es el más claro de todos, el ejecutivo también. Bueno, José en Santa Fe, sin ley, pero es uno de los muy pocos municipios, yo diría el único municipio en todo Santa Fe que tiene paridad en los cargos ejecutivos. Y en el judicial quizás es un poco el más complicado. Algunos lo que plantean es que sea como una recomendación, que por supuesto con el concurso, es decir, no planteando de que no haya concurso, sino como una recomendación que frente a igualdad una mujer. Creo que bueno, el tema del Poder Judicial es un tema más con más particularidades. Bueno, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a vos. Bien, Adriana Molina pasó hoy en Perfiles de Época.